Entonces, al segundo punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre situación del sector lechero a propuesta e iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra su portavoz, doña Margarita Pérez Herray. Gracias, presidente. El sector lácteo está en una muy grave situación, con caída de precios continua y dificultades para vender toda la producción. Esto afecta de forma muy especial a Galicia. En febrero de 2016 había en Galicia 9.044 explotaciones. Seguro que en estos momentos ya no llegan a las 9.000. Entre noviembre y febrero, 932 explotaciones cerraron. Cada día que pasa, la situación del sector lácteo empeora. Las cuestiones que solicitábamos en nuestra iniciativa eran planteamientos de mínimos y de urgencia para dar un mínimo de estabilidad al sector y relacionados con el acuerdo que se firmó a finales de septiembre entre el Ministerio, algunas organizaciones de productores, industria y distribución. Son ya evidentes varias cuestiones. Que un acuerdo que no lleva aparejado un régimen sancionador sirve de poco porque no habrá diferencias entre que se cumpla o no. Y la falta de compromiso real del Gobierno, que 6 meses después sigue sin cumplir la única parte concreta del acuerdo, la publicidad de los precios de transmisión, y que ahora anuncian que el decreto se aprobará esta semana, pero es una situación de urgencia y pasaron 6 meses. Nuestra iniciativa quería mejorar ese acuerdo. Hoy ya no es suficiente. Son necesarias acciones inmediatas como las que proponíamos y a las que habrá que añadir subir el precio de intervención y elaborar un plan de inspecciones claro y con seguimiento periódico, porque no es el acuerdo lo único que no se cumple. Tampoco se cumple la Ley de Cadena Alimentaria, que tiene entre sus objetivos aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y que se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Dicho literalmente. Claramente, los objetivos de esta ley no se están cumpliendo. En España solo producimos el 70% de lo que consumimos. Por tanto, no necesitamos estrategias complejas que abran terrenos a la exportación. Necesitamos que el Gobierno de España lidere una estrategia en colaboración con las comunidades autónomas para que esa diferencia entre producción y consumo, que es fundamentalmente de productos elaborados, se cubra con productos nacionales. Es posible respetar las normas de competencia europeas con una estrategia nacional que incentive la producción y consumo de productos elaborados españoles. La situación de los productores de leche es dramática, especialmente en Galicia, donde se produce el 37,5% del total de leche de España, porcentaje que está bajando. En enero del año pasado era el 38,67. Parece que la industria tiene la intención de aproximar los puntos de producción a los puntos de consumo, donde está concentrada más población. Acaba de anunciar una de las industrias que deja de recoger a 64 productores en la provincia de Lugo. Galicia no puede permitir esa deslocalización. Galicia sin vacas difícilmente sería Galicia. En Galicia es fundamental el sector primario y especialmente el vacuno. Es posible que sea necesario concentrar más la producción gallega, pero no reducirla para que la incrementen otros territorios menos vinculados a esta producción. El Producto Interior Bruto de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca representa el 2,3% del Producto Interior Bruto de España y el 4,6% del de Galicia. El PIB total de España subió 3,8% el año pasado, el de Galicia 3,4%, pero en el sector primario en España subió el 3,2% y en Galicia bajó 3,4%, una diferencia de 6,4 puntos. Es muy importante estudiar estos datos y analizar si Galicia se puede permitir que, mientras el crecimiento del sector primario en España es similar al crecimiento total, en Galicia la diferencia es de más de 6 puntos. También es Galicia quien más sufre los precios, porque según los últimos datos publicados por el Ministerio, la media que se paga en España es 30,6 céntimos y en Galicia la media es 28,5. Y ahora aproximadamente un 20% de la producción en Galicia se vende a precios de intervención, 17 céntimos, lo que supone pérdidas imposibles de asumir para la mayoría de los productores. Hay que presionar en la Unión Europea para que incremente el precio de intervención, 17 céntimos, muy lejos de los costes de producción. Ahora anuncia además la Unión Europea que se cambiará el sistema de intervención para que el precio se fije en subasta.
Los gobiernos, tanto de España como de Galicia, no están cumpliendo su obligación respecto al sector lácteo. El Grupo Socialista presentó iniciativas en este mismo sentido la pasada legislatura, pero fueron rechazadas por el Partido Popular, que interpretaba que ya todo estaba encauzado y no había que tomar decisiones. Unos meses después, la situación se agravó y, por tanto, también las protestas. Y cuando los tractores ya llevaban tiempo alrededor de la muralla de Lugo, el Ministerio firmó un acuerdo que, como se demostró, no servía para nada, no recogía sanciones por incumplimiento y la única parte concreta no la cumplía. Ahora la conselleira de Agricultura de Galicia dice que es necesario que haya transparencia en todos los eslabones de la cadena, pero desde septiembre que se firmó el acuerdo aún no hubo ningún avance en ese sentido. También dice ahora que hay que regular el mercado y evitar la venta a pérdidas y que la interprofesional láctea tenga más competencias. Nosotros lo pedimos en varias ocasiones la legislatura pasada y seguimos en esa situación. Termino ahora mismo, presidente. La teórica solución de reducir la producción difícilmente tendrá alguna utilidad si no se aplica en todos los países. De poco sirve que España reduzcamos la producción si no lo hace Francia. Seguiremos absorbiendo sus excedentes. La Administración gallega y la estatal tienen que colaborar con los ganaderos para diseñar las estrategias que hagan posible la supervivencia del sector lácteo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Entiendo que en la defensa que ha hecho de la proposición no de ley ha incorporado la defensa de la autoenmienda que se había realizado el Grupo Parlamentario Socialista. Pasamos entonces al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto Foro, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Tras leer en esta iniciativa socialista que los nombres de Asturias y León solo eran utilizados a modo de floreros decorativos en el texto de la exposición de motivos, hemos querido enriquecer esta proposición que ha defendido la diputada señora Pérez Hernáiz con una enmienda que pone énfasis en determinados aspectos cruciales para los ganaderos de todo el sector lácteo español, repito, todo, que están sufriendo desde hace años unas decisiones europeas que han arrastrado a la desaparición de muchas explotaciones y a la destrucción de miles de puestos de trabajo. Los ganaderos españoles necesitan medidas efectivas que frenen el desplome continuado que vienen sufriendo los precios del litro de leche, porque las que se han tomado hasta ahora son insuficientes para cubrir los altos costes de producción. Esto penaliza a todo el sector, pero especialmente a los ganaderos de las explotaciones de montaña de la cornisa cantábrica, que tienen, además, muchas dificultades añadidas para poder competir en régimen de igualdad con los productores europeos cuya climatología, orografía y comunicaciones son más favorables que las de nuestra ganadería montaña, como reconoce la propia Unión Europea en las bases de la PAC. Los acuerdos, muy titubeantes, propiciados por diferentes ministros de Agricultura, no han dado protección adecuada a nuestros ganaderos lácteos, que desde hace años están sufriendo unas decisiones europeas que han arrastrado a la desaparición de muchas explotaciones y a la destrucción de empleo. Por eso instamos a cumplir el compromiso de la ministra de Agricultura de revisar inmediatamente los reales decretos sobre la aplicación, a partir de 2015, de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, con objeto de aplicar una discriminación positiva a nuestros ganaderos de montaña. La enmienda de Foro también va en la línea de evitar las deslocalizaciones del sector lácteo hacia otros países europeos. De ahí que tomemos como referencia las medidas de los que plantean y hacen bien sus deberes. Tal es el caso de Irlanda, que con su Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 adoptó medidas para potenciar la expansión de sus ganaderías a través de inversión en investigación, formación, transferencia de conocimiento, mejora genética, comercialización, marketing y potenciación de la producción en sus ganaderías. ¿Y cuál fue su objetivo? Aumentar para el año 2020 su producción lechera en un 50% con el fin de aprovechar la demanda mundial de leche y productos lácteos que aumenta a una tasa de un 2% anual. Por eso proponemos la revisión de los programas de desarrollo rural 2014-2020 de las comunidades autónomas afectadas, con objeto de introducir medidas para potenciar la consolidación de nuestras ganaderías. Queremos, asimismo, que España deje de someterse a las imposiciones de los países centroeuropeos, como Francia y Alemania, y requerir que tanto la leche como los productos lácteos especifiquen en su etiquetado en España el origen de la leche, para que así el consumidor pueda tener más elementos de información para decidir.
No olvidemos que el nuestro es un país deficitario en producción de leche, con 6,34 millones de toneladas frente a un consumo interior de 9 millones de toneladas, lo que obliga a importar grandes cantidades de producto, por lo que no es de recibo que se esté limitando, sin especificar el origen, la producción de los ganaderos españoles. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de la producción láctea en nuestro país, séptimo productor europeo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia, es necesario promover campañas comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo. Concluyo, señor presidente. Creemos en la fuerza del sector lácteo español, pero necesitamos afrontar con urgencia medidas como las que acabo de describir y vencer definitivamente los corsés y los obstáculos que impiden que nuestros ganaderos puedan competir en régimen de igualdad, mantengan abiertas sus explotaciones y generen trabajo y desarrollo en el entorno rural español, que tanto necesita, además, rejuvenecer y fijar la población. De ahí nuestra enmienda, que pretende añadir 6 apartados a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, el señor Martínez Oblanca. A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Molinari. Perfecto. El sector vacuno de leche es un sector importantísimo en lo que es la economía agraria española. Solamente entre 4 regiones de España, Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, representan el 80% de la producción de leche de España. Curiosamente, nos encontramos en que producimos menos leche que la que consumimos. Por tanto, en teoría, no deberíamos tener ningún problema a nivel de precios, pero no es así. Nos estamos encontrando que con la suspensión de las cuotas lácteas, ahora hace prácticamente un año, el 1 de abril del año 2015, el precio de la leche se ha hundido, estando el precio de venta de esa leche que venden nuestros ganaderos un 10% por debajo del precio del coste, por lo cual están nuestros ganaderos sufriendo un gran perjuicio económico con cierre de muchas explotaciones de tamaño medio y familiar, y al mismo tiempo también se está produciendo algo que no se había producido nunca en España, que es la reducción de las rutas de recogida por parte de las industrias lácteas de esa leche, por lo cual esos ganaderos, ineludiblemente, si no se ponen medidas y medios, van a tener que cerrar. Por parte del Grupo Político de Ciudadanos hemos hecho una serie de propuestas que, si son aceptadas, no tendríamos ningún inconveniente en apoyar la proposición no de ley del Partido Socialista y a grandes rasgos decirles a ustedes que lo que queremos es realizar fundamentalmente campañas de promoción de productos lácteos, no solamente leche fresca, sino yogures, helados, batidos, quesos, etcétera, etcétera. Y hemos de tener en cuenta que para producir un kilo de leche, un kilo de queso de vaca, un kilo de leche de vaca, se necesitan 10 litros de leche, y cuando es de oveja estamos hablando 5 litros de leche de esa oveja. Por tanto, mucha parte, si fuéramos capaces de promocionar, de poner en valor nuestros productos, con lo cual quedaría el valor añadido en nuestro país, y al mismo tiempo también generaríamos una importante masa de puestos de trabajo en esas industrias de transformación. Creo que el camino está por ahí. Estamos importando mucho queso de países foráneos. El año pasado, el año 2015, la importación de queso estuvo en torno al 25% frente al año 2014. Por tanto, tenemos que potenciar nuestros productos y, al mismo tiempo, poner en valor esa producción tan importante que es el vacuno de leche en nuestra España. Muchas gracias, señoría. Usted. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra doña Sofía Castañón.
Gracias, presidente. Aclaro que por esto lo importante es que son los nombres, que el grupo parlamentario es Podemos, En Comú Podem, En Marea. Aclaro amigablemente. Diputadas, diputados y ciudadanía que esté siguiendo esta sesión, la situación del sector lácteo es preocupante. Desde que el pasado mes de septiembre el Gobierno del PP firmó el Acuerdo para la Sostenibilidad del Lácteo, se han celebrado ya 6 reuniones que no han servido para solucionar la crisis del sector. La caída del precio de la leche, alrededor de un 20% de media en el conjunto del Estado, ha obligado a echar el cierre a 1.544 productoras ganaderas en los últimos 2 años, lo que ha reducido la cifra total a 16.490 explotaciones. El propio Ministerio reconoce que en los próximos 5 años cerrarán otras 5.000 ganaderías, casi un tercio de las que hay. Ante este panorama desolador, con cientos de ganaderos viendo cómo se pierde la leche sin recoger en sus explotaciones, como ocurre en Galicia, o cómo se recogen con precios por debajo del coste de producción, el propio sector considera que en 5 años quizás tan solo quedarán 5.000 ganaderías. Son la incapacidad y la falta de voluntad política de este Gobierno las que están llevando a nuestro sector lácteo al borde del precipicio. Porque el problema del lácteo en España no es de nuestros productores, es un problema de falta de voluntad política, de una completa ausencia de un modelo de país. El problema reside en unos políticos que no han pensado en nuestros recursos ni defendido nuestra ganadería, ya que no supieron prever la necesidad de proteger a los productores para afrontar el fin de la cuota láctea en un mercado libre en el que compiten en desiguales condiciones frente a otros países. Un Gobierno responsable debe anteponer la vida con dignidad y los derechos de nuestros productores y productoras de nuestro rural, así como la capacidad de alimentar a nuestro pueblo, al interés especulativo de aquellos que solo ven el rural como campo, como mero campo de ganancias en clave especulativa. Defendemos la articulación del sector ganadero basado en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, orientando la producción extensiva con una apuesta estratégica por la soberanía alimentaria. Es una tarea inexcusable de un Gobierno para las mayorías sociales de este país. Por esto solicitamos la inclusión de los siguientes puntos en la proposición no de ley. Garantizar la trazabilidad del producto lácteo desde origen hasta el consumidor final. Necesitamos máxima transparencia en todo el proceso de una corresponsabilidad de todas las partes para que el consumidor sepa que está comprando realmente. Garantizar el control efectivo y transparente de toda la leche que se importe. Controles específicos de calidad, precio de compra en destino muelle de fábricas y cantidad importada por cada industria. Crear un observatorio de precios por territorio con especificidades productivas, porque no son iguales unos territorios que otros a la hora de producir, y un análisis de evolución de costes con los territorios específicos. Bonificación de buenas prácticas de la industria que fomenten la sostenibilidad del sector. Implementación de un código de buenas prácticas entre productores, distribución e industria que sea la base para las relaciones contractuales del propio sector. La petición de un régimen sancionador, aunque siendo correcto para poder corregir desviaciones a buenas prácticas, nos parece poco efectivo de cara a la industria. Un marco de bonificaciones a las buenas prácticas nos parece mucho más atractivo para su buen funcionamiento del sector. Crear marcas protegidas que certifiquen el origen de la leche de las ganaderías ubicadas en España a los consumidores. Promover el consumo de los productos lácteos de proximidad dentro en los procesos de contratación en entidades de titularidad pública, comedores de hospitales, colegios, instituciones penitenciarias. Y evitar la especulación, y insisto en este punto, con un producto perecedero de primera necesidad, regulando la figura de los primeros compradores, que no sean cooperativas, organizaciones de productores o de grupos ganaderos, exigiendo un proceso de transformación de la leche para que puedan actuar como operadores en el mercado lácteo. Está en nuestras manos, y con esto cierro, la responsabilidad de hacer que nuestro sector lácteo, de una calidad y riqueza productiva incuestionable, no quede en una mera anécdota. Está en nuestras manos el futuro no solo de esas 5.000 ganaderías que parecemos asumir sin sonrojo, que cerrarán en los próximos 5 años, sino de muchas miles de familias, de nuestro mundo rural, de nuestros pueblos, y el futuro también, fíjense, de nuestras criaturas, que queremos que estén alimentadas con leche de calidad, como sin duda es la de nuestras productoras. Verán, ya cierro, no quisiera yo decirle a mi hijo que se ha convertido en un lujo tomar la leche que mi abuelo, que era ganadero,
me daba a mí de pequeña y que es responsable de la buena salud que tengo hoy. Así que hagamos que no sea un lujo cuidando y protegiendo a nuestros productores lácteos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Le pido disculpas y la próxima vez diré completo el nombre del grupo parlamentario. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para la defensa de su enmienda el señor don Miguel Ángel Viso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero comenzar mi primera intervención agradeciendo al Grupo Popular que me dé la posibilidad de defender un sector tan importante como es el sector lácteo, un sector importante para el rural y un sector importante para el desarrollo de una comunidad como es la que yo pertenezco, la gallega. Es muy importante también para mí hablar del sector lácteo porque si algo puede fijar población en el rural va a ser el sector lácteo. Tomando nota del documento presentado por el Grupo Socialista, en el primer punto nos hablaba de incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador. Tenemos que recordar que la Administración solo puede sancionar por ley, no se puede sancionar a través de un acuerdo. Por tanto, el acuerdo lácteo impulsado por el Gobierno no puede incluir en ningún momento un régimen sancionador. Es preciso señalar esto, tal y como establece la Ley 30/92, del régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Y cito, la potestad sancionadora de las administraciones públicas reconocida por la Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, lo que supone que en su ausencia de ley formal la Administración no puede sancionar. Cualquier régimen sancionador adoptado por la Administración tiene reserva de ley y no puede ser establecido a través de un acuerdo. En el segundo punto presentado en el documento nos habla de definir un precio sostenible para cada eslabón de la cadena de valor. Cuando hablamos de definir un precio y hablamos de fijar un precio, me gustaría saber dónde está la diferencia. Tenemos que recordar que la fijación de precios directa o indirecta está prohibida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y así lo confirma la legislación española y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Señorías, recordemos, definir un precio y fijar un precio, cuando hablamos de fijar una cosa, y si hablamos de definir, hablamos de decir algo de manera exacta, estaremos hablando de lo mismo. Por lo tanto, en este caso, tenemos que pensar que en un mercado de libre competencia no se pueden fijar precios. La fijación directa o indirecta de precios es una prohibición establecida en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, consecuentemente, en el artículo 1 de la Ley 15/2007 del 3 de julio de defensa de la competencia. Insisto, en este caso, nosotros en el acuerdo sí que se establecen compromisos que hacen referencia a la necesidad de mantener el valor del producto. Valor del producto a lo largo de la cadena, a la publicación de precios de cesión, la eliminación de la banalización o el estudio de la cadena de valor que encarga el Observatorio de la Cadena Alimentaria del Ministerio. En este caso, nosotros habíamos presentado, como no, una modificación a esa propuesta no de ley. En la modificación incluíamos 3 puntos, o incluíamos unos puntos que podríamos llegar a comentar. En este caso, nosotros instábamos al Gobierno, primero, a continuar realizando un seguimiento de acuerdo para la estabilización de la cadena de valor del sector de vacuno de leche, suscrito el pasado 23 de septiembre, y evaluar el grado de implantación de los compromisos asumidos por cada una de las partes firmantes. Tenemos que recordar que ese pasado 23 de septiembre es un acuerdo de carácter voluntario. O sea, no todo el mundo, no todas las asociaciones lo han firmado. Tenemos que recordar que ese acuerdo de carácter voluntario compromete a los firmantes de la leche, a valorizar la leche y los productos lácteos, a impulsar algo que se comentó aquí, se habló ahora, a promover algo que se comentó aquí, se habló también, y a aplicar precios y volúmenes de compra que contribuyen a la sostenibilidad de las explotaciones. Insisto, repito otra vez, aplicar precios y volúmenes de compra que contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones. Insisto, no hablamos de fijación de precios. Precisamente, ante asegurar el cumplimiento del acuerdo, las empresas y organizaciones encomendaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que asumiera la función de garante del mismo. El Ministerio está realizando, junto con asociaciones representativas, con carácter mensual, un seguimiento del acuerdo. Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó a principios de diciembre el primero de los informes trimestrales, quedando, lógicamente, que irá reflejando paulatinamente el grado de cumplimiento del acuerdo. El segundo de estos informes será publicado en el mes de abril.
Otro de los puntos en esa enmienda que nosotros hacíamos era dotar de la máxima transparencia al sector de vacuno de leche a través de herramientas que permitan disponer de información sobre el mercado. Aquí se habló, en este momento, sus señorías también comentaron algo sobre esto, que faciliten la toma de decisiones tendentes a lograr la cadena de valor más equilibrada y que garantice la sostenibilidad y el futuro del conjunto de operadores del sector lácteo. Por supuesto que nosotros, que el Grupo Popular, está también involucrado en la sostenibilidad del sector lácteo. Da la sensación, cuando escuchamos otras cosas, que nosotros que vamos por otro camino. Para realizar este compromiso, el Ministerio ha elaborado un proyecto de Real Decreto que se encuentra en las últimas fases de su tramitación. Mientras se completa la tramitación, establecido en ese procedimiento extraordinario, se podrá remitir de forma voluntaria hasta entrada en vigor de la citada norma y que a partir de ese momento, lógicamente, será obligatoria y será a través del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Y el último punto, y con esto termino, presidente, impulsar la adhesión de operadores y asociaciones al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria. Esto también comentamos aquí, se sigue hablando. Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que incluye la mediación y el sistema de resolución de conflictos. En esa aparece, el Código incorpora, y termino, una de las cosas más importantes, el sistema de resolución de conflictos, así como también la figura del mediador. Quiero terminar diciendo que soy del rural, vivo en el rural. Yo tomé leche de pequeño, como algunos compañeros, y gracias a Dios, en el Partido Popular seguimos queriendo tomar leche de vaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Viso. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Partido Nacionalista Vasco no hay nadie. Por el Grupo Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Postius. Gracias, señor presidente. En primer lugar, hacer un comentario en lo que respecta a la exposición de motivos de la proposición no de ley. Dicha exposición de motivos se plantea sobre la base de una situación que padece el sector lechero en las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y especialmente Galicia, y resulta obvio que estas comunidades autónomas acaparan el mayor porcentaje de censo, producción y explotaciones del conjunto del Estado español, pero ello menoscaba la importancia que el sector lechero puede tener no solamente desde el punto de vista social y territorial, sino económico en otros sitios del Estado. Cataluña, por ejemplo, representa el 4% de las explotaciones lecheras de todo el Estado español, el 11% del censo de vacas lecheras y el 11% de la producción de leche estatal, con una significación especial que es la de ostentar una de las medias más elevadas de producción por explotación a nivel de todo el Estado, lo cual sugiere unas explotaciones que han efectuado importantes inversiones, se han tecnificado, son competitivas y son altamente productivas. Es decir, que la afectación de la situación actual del sector lácteo para los productores catalanes es, como mínimo, igual de acuciante que para todo el resto de productores, y no solamente españoles, sino también de muchos otros países de Europa. Por otro lado, el desequilibrio tan importante que se observa entre la oferta y la demanda, el cual se caracteriza por una oferta muy disgregada y la concentración de la demanda en unas pocas empresas distribuidoras, es quizás una de las cuestiones más influyentes de la situación actual de crisis del sector lácteo en España. La concentración de la oferta y la mejora de la misma a través de estructuras fuertes y capaces de ofrecer a la distribución volúmenes a precios dignos para el ganadero es posiblemente uno de los mayores retos del sector productor. Por todo ello, entendemos que la propuesta podría resumirse en la creación de una plataforma de comercialización dotada de profesionales de la venta y el marketing en la que se pudieran incluir los particulares, productores de leche, las cooperativas, las SAT o cualquier otra forma asociativa capaz de aportar oferta y de agrupar esta con el fin de establecer un trato comercial de igualdad con la industria y la distribución. Por todo ello, votaremos a favor de esta propuesta, aunque compartimos algunas dudas que ha planteado el Grupo del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Postius. A continuación, por último, por Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra don Xavier Erichá. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Desde el Grupo de Esquerra pasaremos a dar nuestra opinión sobre cada una de las medidas que se han ido planteando. Respecto a la primera medida sobre incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador, entendemos que se trata de una iniciativa difícilmente asumible, puesto que el acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo no vincula jurídicamente a ninguna obligatoriedad a las partes. Se trata de un documento de voluntariedades, fruto de un proceso de negociación
en un momento en el que el sector se encontraba inmerso en una de las peores crisis en los últimos tiempos. Ciertamente, la situación del sector es hoy por hoy muy grave y el acuerdo no ha servido en la mayoría de sus cláusulas para dar salida a tal situación. No obstante, tales medidas no pueden sujetarse a ningún régimen sancionador, ya que, por otra parte, este régimen ya está previsto en la normativa sectorial que regula cada una de las actuaciones que contempla el propio acuerdo. En el segundo punto, el concepto sostenible entendemos que tiene un muy difícil encaje en términos económicos, si lo que pretende es equiparar sostenible con un precio al que todas las partes de la cadena se avengan a pactar. Lógicamente, eso está fuera de la ley, tanto estatal como comunitaria. Si hubiere cualquier otro mecanismo de la normativa vigente permita adoptar para poder establecer un precio sostenible, la propuesta sería lógicamente aceptable. Pero cabe recordar que antes de pretender establecer un precio de estas características, es decir, un precio que cubra los costes para todos, los actores de la cadena quizás deban pensarse primero en establecer el instrumento de instrumentos adecuados y, lógicamente, también consensuados, que permitan llegar a dicha referencia, siempre manteniendo la conveniente equidistancia con cualquier actuación que pueda aparentar un pacto al respecto entre partes. Respecto al tercer punto, en estos momentos ya existe encima de la mesa un proyecto de Real Decreto en estado muy avanzado que contempla la cesión obligatoria de Magrama de los precios a los que compra la industria láctea. Dado que los precios a los que compran los primeros compradores ya son de declaración obligatoria, entendemos que si se publica de inmediato el citado Real Decreto ya se cumplirá con la propuesta. El siguiente punto, la iniciativa puede parecer, en el cuarto punto, publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias. Entendemos que puede parecer positiva, pero se debe tener en cuenta que, por un lado, no se permiten establecer baremos en los contratos tipo y mucho menos si a esto es a lo que se está refiriendo la propuesta, establecer precios diferenciados tal y como establece la normativa de la competencia. Por otro lado, establecer baremos para determinadas calidades a nivel de la industria conllevaría una readaptación de los precios a los que se está pagando la leche actualmente. Lógicamente, el productor debe siempre tender a producir con el máximo de calidad, pero una diferenciación de las calidades produciría un efecto dominó en los precios que paga la industria. Es decir, que un incremento para los precios de mayor calidad supondría automáticamente una rebaja de los precios de la leche de menor calidad. Si esta redefinición de precios a nivel de la industria no tiene un posterior reflejo a nivel de la distribución para conseguir unos precios de venta más elevados para las leches de mayor calidad, la medida puede suponer un factor limitante únicamente para productores e industria. Respecto al último punto de crear una figura obligatoria de mediador, actualmente ya se prevé la conciliación en el marco de la Comisión de Seguimiento constituida en el seno de la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, siempre que se den diferencias en la interpretación o ejecución del contrato, pero no para la negociación. Por lo tanto, siempre que jurídicamente la figura del mediador sea posible y no se sujete a la imposibilidad que la propia norma ya establece en la negociación de precios, podría ser una figura interesante si es que todas las partes implicadas están de acuerdo. A pesar de ello, se trata de una medida de muy difícil puesta en marcha, puesto que la posición de dominio de la industria frente al productor no invita a que éste quiera dirimir diferencias. En todo caso, nosotros votaremos a favor, teniendo presente, eso sí, estos pequeños incisos que hemos ido presentando. Gracias. Muchas gracias, señora Eritza. Tengo que preguntarle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Margarita Pérez Ray, ¿qué enmiendas acepta o si se ha llegado a una transaccional de todos los grupos? Intentamos llegar ahora a un acuerdo que casi seguro que lo conseguiremos mientras continúa la comisión, si le parece bien, y pasamos después a la mesa la transacción. ¿Vale? De acuerdo, y no solo a la mesa, sino también a los portavoces del grupo parlamentario para que sepan exactamente lo que votan. Pasamos al punto 3 del orden del día, que es la proposición no de ley sobre